Seguimos charlando con el viceministro de Economía, Carlos Javier Charote. Javier, en términos de lo que es el rendimiento económico de Paraguay en lo que va del año, ¿cómo están viendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas el desempeño con base en los datos también que informa el Banco Central del Paraguay? ¿Se está dando un ritmo de crecimiento sólido? Y bueno, las expectativas son importantes. El análisis de ustedes, ¿hacia dónde va, Javier? Sí, Eduardo, realmente los datos del primer trimestre fueron muy buenos. La variación interanual estuvo en 4.3. Ese número de crecimiento del PIB real realmente es muy importante. Fue el más alto en los países de la región. Así que realmente el número fue bastante bueno. También lo otro que fue muy importante y veíamos un poco en los datos de empleo es que el sector servicios y también manufactura fueron los que explicaron en gran medida ese crecimiento trimestral del primer trimestre. Y eso realmente fue una muy buena noticia. Las perspectivas siguen como empezaron al comienzo del año, de acuerdo a los datos del Banco Central, que nosotros tenemos acceso de las trimestrales, así que vemos con muy buenos ojos la evolución de la economía hasta ahora. Otra variable que normalmente nosotros usamos para tratar de predecir cómo se va a encontrar o cómo está el crecimiento económico son los impuestos. Y ahí vemos también una excelente dinámica, así que somos optimistas con la tasa de crecimiento que vamos a tener este año. La inflación también, Javier, estuvo preocupando en meses anteriores por la dinámica, digo bien, de los precios de los alimentos, pero en el mes de junio se tuvo una pausa en esa dinámica alcista, de hecho que los precios bajaron. Eso en cierto modo también forma parte del análisis desde el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta de que es una cuestión que afecta a los bolsillos de la ciudadanía. No, totalmente. Si bien el Banco Central hace bastante bien su trabajo en ese sentido, nosotros también siempre quizás por nuestro background miramos un poco siempre la inflación, de hecho que es una de las variables fundamentales. Y sí, hay componentes volátiles que pueden presentar cierta persistencia durante un tiempo, pero posteriormente eso se revierte. Son cuestiones transitorias y creo que el Banco Central lo maneja bastante bien eso. Así que los alimentos se mantuvieron un poco con una tendencia un poco alta, las tasas de crecimiento. Sin embargo, eso se revierte, así que normalmente son productos de shocks de ofertas de algún tipo. Pero así como mencionabas, eso se está revirtiendo y bueno, y ahora se ve lo contrario, la tasa de crecimiento negativa. Así que eh, Javier, esperamos que eso, sí. Javier, sí, no, justamente en términos de ese trayecto, ustedes evidentemente coinciden con la visión del Banco Central del Paraguay de que son cuestiones transitorias las que, por ejemplo, se dan con las frutas y verduras y asumo que comparten esa expectativa de que la inflación pueda ir cediendo durante los próximos meses, una cuestión que también es muy importante cuando hablamos de la política monetaria y evidentemente eso tiene muchos efectos también en la economía paraguaya. Y totalmente, si bien son, como te menciono, son temas que normalmente los maneja el Banco Central y nosotros respetamos mucho el trabajo que hace el Banco Central. Me atrevo a opinar porque estuve ahí muchos años, como bien sabes, conozco algo de lo que ocurre adentro, pero con mucho respeto a la institución, lo que puedo decir es que mi visión personal es que sí, que son cuestiones transitorias. El Banco Central está haciendo un excelente trabajo en contener la inflación, mantener ancladas las expectativas y que lo que nosotros observamos es que la trayectoria de la inflación es consistente con su meta. Javier, ¿cómo están viendo lo que sería el tema del tipo de cambio? Entiendo perfectamente lo que me mencionás, son cuestiones que aborda principalmente el Banco Central del Paraguay, pero teniendo en cuenta el impacto en términos económicos, asumo que hay también una lectura o un análisis desde la óptica del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Están viendo una tendencia
dentro de lo esperado? ¿Esto podría tener algún tipo de impacto económico en este segundo semestre, teniendo en cuenta la presión importadora? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes sobre ese tema? Y realmente el tipo de cambio es como todo precio, es difícil de predecir, ¿verdad? Eh, el que te habla de a una predicción de cómo va a estar el tipo de cambio normalmente suele tener muchas imprecisiones. Los análisis que se hacen con respecto a eso, uno puede tener una idea de básicamente lo que ocurrió y por qué ocurrió, pero las predicciones del tipo de cambio normalmente son sumamente complejas de realizar. Sin embargo, nosotros creemos de que las políticas que está adoptando el Banco Central de dejar fluctuar el tipo de cambio y realizar intervenciones en casos extremos es la correcta. Tenemos que acostumbrarnos a la fluctuación del tipo de cambio debido a que es una variable que sirve de amortiguador cuando tenemos un shock y eso es sumamente importante. También, obviamente, reconocemos de que el tipo de cambio es una variable clave dentro de la economía y debe existir una política cambiaria que sea consistente con eso. Sin embargo, en los niveles que observamos en el tipo de cambio, que son los niveles de mercado, no parecen los correctos. No hay ningún análisis que está bien y que está mal, sino que si el mercado dice que ese tiene que ser el tipo de cambio, a mí personalmente me parece correcto. Javier, en términos de lo que fue este último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía paraguaya, ¿cómo recibieron ustedes este informe del directorio del Fondo Monetario, teniendo en cuenta de que se valora positivamente las acciones que se están entablando en materia económica, pero bueno, también se hace mención a los diferentes desafíos que tiene la economía paraguaya de cara al futuro? ¿Cuáles son las principales cuestiones que ustedes toman de este informe como puntos de análisis y cuáles son las cuestiones en las que ustedes están trabajando dentro de esos desafíos que también menciona el Fondo Monetario? Mira, yo creo que de lo que fue positivo fue lo que mencionabas, la estabilidad nominal, que el Banco Central haya sido capaz de mantener ancladas las expectativas, de que la trayectoria de la inflación futura es consistente con su meta de inflación, algo que es clave, la convergencia fiscal que es creíble y responsable, que los números muestran que estamos en el camino de la convergencia fiscal, eh, las tasas de crecimiento volviendo a la normalidad, como era en la época prepandémica. Eh, Muchos factores que realmente son sumamente relevantes, también factores institucionales, de lucha contra la corrupción. Eh, Muy importante mencionar todo lo que el país está haciendo contra la lucha contra la corrupción. Así que eso también es sumamente relevante. El éxito en la reforma que se hizo en la creación de la DENIT también nos pareció muy bueno por las tasas de crecimiento que se observan en los ingresos tributarios. Así que hubieron varios factores, la emisión en guaraníes, hubieron varios factores que se mencionan explícita o también a lo largo del documento de forma implícita que nos pareció o que vemos que resaltan las cosas que se están haciendo. Y obviamente también lo que venimos trabajando en cuestiones que se deben solucionar, por ejemplo, está el tema de la caja fiscal, que lleva años de ser un tema postergado, así que también estamos trabajando en eso, en tratar de presentar propuestas y conversar con todos los involucrados a fin de encontrar la alternativa que permitan a la caja fiscal ser sostenible y financieramente saludable y también deje contentos a los jubilados, a los que están por jubilarse. Javier, todo este panorama proyectado por el perdón, por el Fondo Monetario Internacional, evidentemente también genera expectativas positivas en términos de que se están cumpliendo con condiciones que el Fondo Monetario Internacional dicta para acceder también a líneas de financiamiento que son favorables para nuestro país. Se tratan de recursos que se obtienen a buenas condiciones. Tengo entendido que se habilitó, por ejemplo, una línea de 100 millones de dólares en principio que se hace con una buena tasa y
condiciones de plazo también sumamente interesantes. Ese tipo de cuestiones también son fundamentales, ¿verdad? Paraguay tiene que ir avanzando en estos procesos de reformas y de abordar los desafíos por cuestiones propias de fortaleza, pero también allanan el camino para que se tengan este tipo de recursos que son importantes para nuestro país. Y totalmente, Eduardo. Esa fue una negociación que se hizo cuando iniciamos el gobierno. Anteriormente se tenía lo que se llamaba PCI, que son una lista de reformas, y lo que nosotros le agregamos fue algo que se llama la RCEF, que son, bueno, cumplo las reformas, tengo una matriz de reformas que son importantes para el país, y a medida que voy cumpliendo tengo un acceso a un financiamiento sumamente ventajoso. Muy pocos países pudieron lograr ese tipo de negociaciones. Nosotros conseguimos el 150% de nuestra cuota, algo que realmente a nosotros nos dejó muy contentos poder cerrar esa negociación. En parte, la primera parte fueron esos 100 millones de dólares que está disponible para el país. Creo que son 11 años de gracia y una tasa de interés que está cercana al 4%. Entonces, es sumamente conveniente para realizar obras de inversión, y que estas obras de inversión obviamente van a tener un efecto multiplicador bastante importante. Entonces, es sumamente conveniente encontrar estas formas de financiamiento. Esto también formó parte de lo que hablábamos anteriormente, de encontrar fuentes de financiamiento financieramente convenientes para el país. Entonces, esto es otro de los ejemplos de lo que hicimos eh, en el pasado. Javier, puntualmente sobre esos 100 millones de dólares, ¿hay una hoja de ruta? ¿Hay un trabajo de análisis? ¿Esta línea está disponible para Paraguay? ¿Se tiene algún tipo de idea preliminar de cómo podría usarse, si se va a apelar a esta línea de financiamiento? ¿Cómo sería el proceso en este caso? Mira, esto es lo que básicamente ocurre, es que tenés ese financiamiento disponible para la obra de inversión que uno desee realizar. Ahí tenemos en el banco de proyectos varios candidatos, pero seguramente esto va a ser utilizado en el presupuesto 2025. Realmente no tenemos necesidad de financiamiento en este 2024. Tenemos los recursos que necesitamos. Realmente tanto los mercados internacionales como el mercado local satisfacen nuestras necesidades de financiamiento, así que seguramente esto va a ser utilizado en proyectos importantes en el 2025. Javier, una última cosa, una cuestión que ya abordamos en entrevistas anteriores, pero siempre nos parece importante mantener dentro del debate por su relevancia o el potencial de relevancia que tiene para la economía paraguaya, es el tema de las alianzas público-privadas. Entiendo que ustedes están trabajando en esta línea de acción para poder tener una herramienta que permita seguir desarrollando al país y cuidar en cierto modo también los recursos públicos. ¿Se sigue avanzando en este trabajo, Javier? ¿Ustedes están todavía con las labores para ir desarrollando algunas novedades dentro de la herramienta de alianza público-privada que se puedan implementar en el futuro? Asimismo, Eduardo, el tema es que la estrategia de la inversión pública básicamente tenés más o menos un 2% del producto que el presupuesto, si lo hacemos de forma responsable y sostenible, puede invertir en inversión pública entre 2, puede llegar hasta 3, máximo 2,5. Aparte, toda la negociación de Itaipú que permite inyectar una suma similar en inversiones en infraestructura. Y para darte una idea, una inversión pública de aproximadamente entre 2 y 2,5, más una inversión privada de más o menos 16% del producto, es consistente con un crecimiento económico del promedio prepandémico, más o menos el crecimiento económico que esperamos tener este año. Así que es más o menos lo que nosotros deseamos. Sin embargo, como sabemos que nuestro país tiene brechas de infraestructura bastante grandes, entonces y queremos ir cerrando esas brechas, nos parece sumamente importante incrementar también la inversión privada en obras que nos parecen importantes,
subir de ese 16% más o menos de inversión privada a un poco más. Y ahí este nuevo proyecto de ley de la alianza público-privada va a ser importante. Queremos que exista un mayor dinamismo en las propuestas privadas para canalizar inversiones privadas en obras que son claves, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente eso seguramente va a estar muy pronto a disposición de ustedes. Seguimos en la etapa de discutir un poco la propuesta que nosotros tenemos con los actores involucrados, con todos, públicos, privados, tal que podamos presentar un proyecto ya consensuado. Javier, te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis y esperamos contar con tu participación siempre en el programa. Gracias, Eduardo. Un placer realmente hablar contigo y a las órdenes siempre.